Bien, buenas noches. Empiezo recordando al inolvidable Carlos Monsiváis, quien popularizó el término de los abajo firmantes para referirse a esa categoría de generalmente gentes conocidonas en sus medios que participan en la vida pública a través de desplegados, cartas y que se les conoce como los abajo firmantes. Generalmente son ignorados por la autoridad a la cual se dirigen, pero el día de hoy apareció una carta de 500 abajo firmantes mexicanos y extranjeros. Y el hecho de que hubieran firmado extranjeros, iban personalidades de altos vuelos en la vida intelectual mundial, llevó a que el New York Times dedicara una editorial, lo cual es muy poco común, en el cual se dirigen a Enrique Peña Nieto para retomar el tema de la Carta de los 500, porque son 500 quienes firmaron, algunos somos de México, otros del extranjero, y preguntarle qué pasa con los periodistas en México que están siendo arrasados, amenazados, hostigados o asesinados. Y lo comento también porque en 1976, cuando Luis Echeverría orquesta un golpe para sacar a Julio Scherer del periódico, de la dirección del periódico Excelsior, y de hecho se van en masa un buen grupo de periodistas a fundar Proceso, 1+1, en fin, un grupo, parece que José Francisco Paoli Bolio fue de los marchantes, no abajo firmantes, sino marchantes, porque se salieron nos hicieron marchar. Los hicieron marchar. No me fui, me fueron, como dijo Calles. Entonces, en 1976 el New York Times sacó otro editorial en el cual, recuerdo, decía, los golpeadores de Hitler no hubieran hecho un mejor trabajo de acallar una prensa libre como el gobierno de México al acallar a Excelsior. En aquella ocasión fue un presidente, ahora ya la amenaza, la prensa es del crimen organizado, de los jefecillos políticos locales que no quieren que sus negocios sean descubiertos, o de personajes de más alto nivel. Recuerdo la salida de Carmen Aristegui, que en lo personal atribuyo al enojo en Los Pinos por la historia de la Casa Blanca. En todo caso, el problema del ejercicio de la libertad de expresión en México sigue estando vigente y eso lleva a que el New York Times y 500 firmantes, abajo firmantes, saquen otra vez el viejo tema de ¿cuándo demonios nos van a dejar hacer nuestro trabajo en paz? Bueno, eso de los abajo firmantes, si fuera nada más mexicanos, la historia nos dice que importan bastante poco, que pueden firmar, en buena medida por eso vino esa especie de burla de los abajo firmantes. Pues sí, firmen y hagan lo que se les dé su gana, no tiene ningún significado. Sin embargo, esta clase política y la que le antecedió tiene en mucho a la prensa extranjera. Por lo menos recordemos a Porfirio Díaz y en la entrevista a Krillman. Es un momento central del porfiriato. Ahí se hacen declaraciones que luego van a tener repercusiones políticas importantes en México, como esa de que ya México está listo para la democracia y luego se echa para atrás. En el caso de Peña Nieto está, por ejemplo, la revista Time, de Saving Mexico. Yo supongo que en ese momento que salió la revista tuvieron en las cúpulas políticas mexicanas espasmos de alegría de que estaban en el centro del mundo. Ahora tienen también que reconocer la otra cara del tema, la de la prensa extranjera criticándolos, y no cualquier prensa. Esta editorial, porque es el editorial board del New York Times quien hace esta crítica dura, y esto los ha de tener, esto sí les ha de importar. Lo que firmamos o dejamos de firmar, yo creo que les tiene sin cuidado, pero que sea el New York Times, puede haber firmado Chomsky como firmó la Carta de los 500, que tampoco les importa gran cosa. Es el New York Times. Y yo creo que en cierto sentido los que firmamos esa carta sabíamos que al gobierno mexicano
le tiene sin cuidado. Yo creo que la carta, al menos esa es mi posición, se firma para la sociedad mexicana. Para ellos es a los que se está dirigiendo en la medida en que tienen oídos. Es a nosotros mismos a quien nos dirigimos. El gobierno mexicano no va a hacer no va a cambiar su posición, salvo que sí tomen muy en serio la parte extranjera, la parte del resto del mundo. A lo mejor a ellos sí les hacen caso. Bueno, yo creo que es correcta la interpretación que hacen de que la importancia de este editorial de New York Times es mayor en términos de repercusión en la opinión pública y en términos de el efecto que hace sobre la clase política en México un editorial de esta casa tan famosa, probablemente el periódico más importante del planeta, probablemente, sin afirmarlo así definitivo, porque pues, es muy difícil decir cuál es el mejor, pero este es uno de los buenos, ¿no? De los buenos periódicos que toma causas internacionalmente importantes, no solo de los Estados Unidos, aunque su normal información está dedicada a los ciudadanos norteamericanos. Pero en este caso, los infrascritos, como dicen, recordando a Monsiváis que hablaba de los abajo firmantes, que popularizó mucho esta expresión de los abajo firmantes, como otras de Por mi madre, Bohemios, que está tomada de un poema del Brindis del Bohemio, y otras que fueron ingeniosamente sacados de algún punto y planteados en el contexto de la política mexicana y del chisme en la política mexicana. Esto es importante porque puede tener mucho más impacto un editorial de New York Times que todas las manifestaciones, denuncias, porque se han hecho, a propósito de este asunto del crimen de Narvarte, etcétera, se han hecho manifestaciones, denuncias, declaraciones, en fin, protestas frente a distintos medios, frente a la Procuraduría, frente a, en fin, creo que es mucho más importante, terrible, ¿no? Suena como a malinchismo, pero no es un malinchismo que yo asuma, es un malinchismo que yo reporto, porque la clase política es malinchista. La clase política, lo que viene de fuera, es lo que toma en cuenta, en serio, ¿no? Entonces, yo reitero esta interpretación que están haciendo. Cuando los primeros años del gobierno de Peña Nieto le empezó a ir muy bien en términos de aplausos internacionales, del Saving México, etcétera, que por todos lados le estaban dando mucho reconocimiento al Pacto por México, a las reformas, en general a sus posiciones, a sus posturas. En esta mesa recordábamos que le podía pasar lo que a Carlos Salinas de Gortari, porque así le ocurrió justamente, que al principio recibió muchos aplausos de Estados Unidos, incluso reconocimientos a nivel internacional, sí, es decir, mucho reconocimiento, y terminó muy mal. Y la propia prensa que lo había aplaudido después empezó a criticarlo más fuertemente, cuando se fueron conociendo ya todos los fracasos, etcétera, de lo que terminó siendo el salinismo. Y decíamos, pues le puede pasar a Peña Nieto, bueno, pues ya le está pasando, no tuvo que terminar el sexenio para que ya le esté ocurriendo, probablemente desde lo de Ayotzinapa, que va a quedar como un giro, ¿no? un punto de viraje en su propio gobierno, es decir, pues todavía en ese momento estaba presumiendo las reformas del Pacto por México y se las estaban aplaudiendo a nivel internacional, y ahora de repente ya vienen ataques y críticas y esto y lo otro y la corrupción. Algunos dicen que incluso de manera orquestada para conseguir tal o cual cosa, no lo sé, pero el hecho es de que efectivamente se le volteó ahora la prensa internacional y ahora sí le están criticando severamente cada cosa de lo que está ocurriendo, y que pueda o no ser responsabilizado al gobierno o a alguna de las instancias del gobierno, pero que de todas maneras no hay la respuesta adecuada del gobierno. Son omisiones, ¿sí? Cuando no son actos directos o que puedan ser imputables al gobierno, hay omisiones, hay tardanzas, hay falta de cuidado, hay descuido en el sentido de que como que no le importa. En este asunto del crimen de Narvarte, pues todavía no se puede saber, muchos se lo atribuyen al gobierno, y luego empiezan a salir cosas o empiezan a manejar versiones de que puede haber sido crimen organizado o narcomenudeo en la Ciudad de México.
Bueno, pero de todas maneras el gobierno no está haciendo lo adecuado para proteger a los periodistas y sí, mucho de la muerte de los periodistas en diferentes puntos del país claramente son por causas políticas, claramente es por censura política. Sí, Lorenzo hablaba de el espasmo de alegría que les provocó Save in México, aquella famosa portada de Time, donde aparecía Enrique Peña Nieto parado. Yo creo que ahora están sufriendo desde hace tiempo ya espasmos de irritación y enojo, porque no olvidemos que ellos vienen, el grupo cercano a Enrique Peña Nieto viene de una cultura, la del Estado de México, que se esmera y es muy exitosa en controlar la información. Es notable, ustedes lean un periódico de Toluca y uno de la Ciudad de México y son dos Méxicos diametralmente opuestos sobre temas, digamos, que importan al presidente. En ese sentido, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el futuro. Tanto Lorenzo como yo escribimos en Reforma y he estado recibiendo información fidedigna o de fuentes confiables de que está creciendo exponencialmente la irritación contra el diario Reforma en algunos círculos cercanos al presidente. Tal vez él no lo sepa, tal vez él no lo aliente, pero que sí se está hablando ya incluso de la orquestación de campañas para tumbar la publicidad, como fue el caso con Proceso en algunos momentos, o con Carmen Aristegui cuando sacó y Javier Solórzano cuando sacaron la historia de los excesos sexuales del padre Marcial Maciel, que irritó profundamente a la Bimbo, por ejemplo, que no querían que se supiera. Lo comento porque pues estamos viviendo etapas muy caóticas, muy difíciles para el ejercicio de la libertad de expresión, y sí valdría la pena que desde Los Pinos entiendan pues que los medios y quienes lo comentamos la noticia no tenemos la responsabilidad pues de que no controlen la violencia, por ejemplo, y de que no ellos sino integrantes del Estado participen en asesinatos o hostigamientos de periodistas. Eso no es, que lo digamos, no quiere decir que ellos lo estén haciendo, porque es simplemente parte de una realidad extraordinariamente complicada. Creo que nosotros a veces defendemos lo de la prensa, nos sentimos agraviados por los ataques a la prensa, pero no porque estemos nosotros en la prensa. Es que en este momento en que se quería construir, yo ya no estoy seguro que se quiera construir de veras la democracia mexicana sin prensa, y por prensa entiendo televisión, radio, etcétera, todos los medios. Difusión. No es posible tener una democracia moderna, es parte esencial, y en algunos estados, en algunas regiones de la República, el hecho de que la propia prensa haya decidido ya no reportar ciertas cosas por temor a que la vida se les va en ello, eso quiere decir que la calidad de la vida pública mexicana descendió en picada, y no se puede presumir de una buena vida pública si no hay una prensa activa y, entre otras cosas, protegida. Yo quisiera hacer una brevísima reflexión de que esta prensa que está impugnando ahora al gobierno actual de Peña Nieto de distintas formas, es una prensa que está planteando que la innovación con la que se presentó Peña Nieto en el principio de su gobierno, como un nuevo PRI, una nueva cara, la juventud, la reforma, la transparencia y la buena administración que conseguía resultados, es algo que se está cayendo. Y esto lo confirma un poco la confirmación de la reiteración de la propuesta de Manlio Fabio Beltrones, que no representa al nuevo PRI, sino que representa precisamente la vieja manera de hacer política en el país durante más de 70 años. Y con ese tono de optimismo interrumpimos unos segundos. Tuve que meterlo de... Bueno, pues en este bloque vamos a referirnos a un tema que es central en la creación de un Estado de Derecho, en el mantenimiento de un Estado de Derecho, y que aquí entre nosotros en México no hemos resuelto.
y es la acción de la autoridad, cuando la autoridad usa lo que se llama la violencia legítima del Estado en contra de violaciones, de momentos críticos. Con el crimen organizado en México en su etapa actual, vaya que si el Estado necesita el uso y medirse en el uso de esa violencia. Tenemos el caso de Tabasco. En Tabasco, una nueva modalidad de información, las redes sociales, nos han dejado ver algo incomprensible por un lado, inaceptable absolutamente por el otro. La fuerza pública en Tabasco persigue a quienes consideran presuntos secuestradores. Hay un encuentro violento, mueren policías tabasqueños, capturan a estos presuntos secuestradores, dos de ellos, dos jóvenes, un hombre y una mujer, y alguien toma las fotografías cuando están en una camioneta policíaca. Están maltratados pero vivos. Luego aparecen los cadáveres de los dos. Estamos otra vez en el tema de Tlatlaya, de Tanguato. Es una pregunta importante porque México, su sociedad y el mundo internacional está juzgando la acción de las fuerzas policíacas, del ejército, de la armada, en estos términos. ¿Es un Estado de Derecho o seguimos todavía muy lejos de él? Ahí está el tema. Bueno, pues lo que pasa es que es una pauta, efectivamente, no es que volvamos a caer en eso, sino que nunca hemos superado esa situación y simplemente salen y salen y salen casos en los cuales sí se están cometiendo, evidentemente es una evidencia, juicios, es decir, juicios sumarios, ejecuciones extrajudiciales. Sin juicio. Sí, sin juicio. Ejecuciones extrajudiciales en los aparatos del gobierno. Y una de dos, o están fuera de control, que sentimos que están fuera de control, las policías, en buena parte también el ejército, o hay de las propias autoridades, hay órdenes de decir, ¿saben qué? En esos casos y en estos y estos casos, pues mejor acaben con ellos. Puede ser cualquiera de las dos o una combinación en ciertos niveles, en unos casos una y en otros casos la otra, pero el hecho es de que no se está poniendo remedio al asunto, o sea, no es un punto de importancia para las autoridades que tienen que ver con la seguridad. Están dejando que eso ocurra y siga ocurriendo y están asumiendo los costos. Los costos políticos nacionales e internacionales, eso sí quizás se están elevando. Ahora, en relación con lo que ocurría antes, se saben más de estos casos, se investigan más, se exige más que se investigue qué es lo que está pasando, pero no parece importarles pagar ese costo o de plano no pueden hacer nada al respecto porque está absolutamente fuera de control los aparatos de seguridad. Desde una perspectiva de largo plazo sí es muy preocupante lo que pasó en Tabasco, porque si se recuerda el cambio, la transición, se inicia o se acelera a partir de que el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz pervierte el monopolio legítimo del uso de la fuerza y masacra a 44 inocentes en Tlatelolco la noche del 2 de octubre del 68. Estamos hablando de hace pues casi 50 años y tanto en Iguala como en Tabasco, dos gobiernos del Partido de la Revolución Democrática, que fue el receptáculo natural de buena parte de los líderes del 68, son los que toleran una perversión similar en esencia a la que se cometió en Tlatelolco. ¿Por qué no vio la diferencia? Vamos, es el abuso de ese monopolio legítimo de la fuerza que ellos tienen la obligación y el compromiso de manejar con responsabilidad y dentro del marco de la ley. En Ayotzinapa, o en Iguala más bien, pues son los policías de Iguala los que entregan a los sicarios, a los normalistas. ¡Qué aberración! Y en Tabasco,
donde gobierna la izquierda, donde gobierna, bueno, un ex priista, pues son los policías los que al parecer ejecutan a 2 presuntos delincuentes. Todo esto es señal de la degradación y del deterioro que está viviendo no solo el Estado de Derecho, sino algo muy profundo. Y creo que das en el clavo, Lorenzo, cuando hablas de que están abusando de ese monopolio legítimo del uso de la fuerza y con ello lo pervierten y no tienen la capacidad moral para reprochárselo al crimen organizado. Yo quisiera hacer una hipótesis que puede ser pensada como tirada de los cabellos, a lo cual no tengo derecho porque no tengo de qué tirarme. Pero, no, tú no te rías, Lorenzo, por favor, serio. estamos en el mismo gremio. Estoy serio. Tú sí estás, me da envidia esa mata de pelo. Bueno, y es que se ha llegado a algún punto en el que, esta es la hipótesis, en el que un buen número de autoridades encargadas de la seguridad está viendo la insuficiencia del Estado mexicano a los 3 niveles de gobierno para mantener un cierto nivel de justicia y para poder controlar las cárceles, no digamos ya con este acontecimiento de la fuga del Chapo, que lo vino a poner de manifiesto, pero no están pudiendo contener toda la delincuencia en las cárceles. Entonces, esta es la malvada hipótesis que se me ocurre, porque por eso aludí a la metáfora de tirado de los pelos, o de los cabellos, como dicen muy elegantemente, porque muchas autoridades dicen, ya liquídenlos, antes de que tengamos que tener un problema de tribunales, juicio, denuncias, testigos, etc. No, de una vez, vámonos. Si estas son gente malvada, perversa, etcétera, que está así manejada por la sociedad, pues vamos a darle cuello a este asunto. Esto me parece que es una de las hipótesis que está corriendo, sobre todo después de este desprestigio tan grande que ha traído la falta de control en las cárceles, la de más alta seguridad como la del Chapo, ¿no? La fuga del Chapo. Yo voy un paso adelante, yendo con tu hipótesis. ¿Ya ves Francisco cómo no estamos José, jalados de los cabellos? Que también la sociedad mexicana, una parte de la sociedad mexicana puede aceptar esto y lo alienta. Y promueve. Es decir, aquí tenemos unos secuestradores. El secuestro es algo que nos afecta a todos, es un crimen que nos tiene, cualquiera de nosotros puede ser objeto del secuestro. Estamos amenazados, millones de mexicanos. Alguien se encuentra en ese momento que está haciendo el secuestro y además de eso dispara contra los policías, es decir, mata a varios policías. Ya son 2 cosas. Te mataron agentes de tu corporación, a tus compañeros, y además el secuestro es visto con particular intensidad como una amenaza para el resto de la sociedad. Entonces, el hecho de hacer justicia en ese momento in situ, como se hacía cuando después de las guerras civiles del siglo XIX, ¿qué se hacía? A los delincuentes, a los salteadores de caminos que se les encontraba con las armas en la mano, ahí mismo. O ley fuga después. Después, pero primero hasta era medio legal matarlos, ahí in situ. Usted intentaba asaltar, aquí se acabó su vida. Hay algo, entiendo el enojo tanto de los policías, de la autoridad de Tabasco, que tengo la impresión de que está bajo un general retirado, y de la propia sociedad. Y sin embargo, creo que tenemos que contener eso. Los secuestradores son una plaga, pero si queremos tener un Estado de Derecho, ¿qué tal cuando nos lo apliquen de otra manera a nosotros? Si se puede matar a alguien sin mayor problema, sin tener juicio, y en otros ámbitos quiere decir que toda la sociedad también está en más de un sentido a expensas de este tipo de acciones de la autoridad. Tiene que tener contención, entiendo que no la tenga, pero debe de tenerla. Y el otro punto que destaca de esto en particular
que lo mencionabas, Sergio, se trata de un gobierno del PRD, es decir, de nueva cuenta, la aspiración de que con el cambio de alternancia de partidos, etcétera, claro, estas cosas que eran propias del PRI también ya estaban desde ahí. Es decir, ya había todas esas ejecuciones extrajudiciales con los guerrilleros de los años 70, 80, Guerra Sucia. Decíamos, es que no hay un Estado de Derecho porque el régimen autoritario, pues de alguna manera es consustancial a una falta de régimen de derecho, pero con la alternancia con los nuevos partidos que están prometiendo, ofreciendo, pues hemos visto que en distintos gobiernos, con distintas siglas, pues ocurre lo mismo. Es decir, de nueva cuenta, o está fuera de control, o los propios gobernantes de distintas siglas también desechan y desprecian la construcción del Estado de Derecho y las ofertas que hacen en las urnas los partidos, es decir, en las elecciones, antes de ir a las urnas, justamente de generar una alternativa distinta realmente a lo que fueron los gobiernos del PRI, no lo vemos. Yo creo que vale la pena hacer alguna proporción en estas afirmaciones. No es toda la sociedad mexicana la que encubre o la que respalda este tipo de acciones. Yo creo que es una parte muy conservadora, como la hay en todos los países, en la que dice aquella frase de don Porfirio que les viene muy a cuento, que es mátalos en caliente. No te esperes, ahí acábatelos, porque lo que sigue es peor, ¿no? Y esto es lo que sostiene una parte de la sociedad. ¿Por qué no los acaban y nos ahorran todo esto de una vez? ¿Qué cárceles, ni qué costo, ni de juicios, nada de eso? De una vez, si ya estamos claros en que son culpables, pues vamos a echárnoslo de una vez. Es lo que yo creo que está Pues sí, ocurriendo. tienes razón, pero lo que sucede es que eso nos regresa Sí, a todos. a todos. toda la sociedad, Sí, a eso un sí. estado de barbarie. Siglo Entiendo XIX. que puede sonar utópico lo que estoy diciendo y blandengue, pero pues tenemos que optar si queremos un país de leyes o un país en el que impera el más fuerte, y el más fuerte es el que va a tener mejores armas y más protección, y desafortunadamente pues esos son crimen organizado y fuerzas policíacas y militares. Es un tema que no lo vamos a dejar porque va a seguir siendo parte de nuestra mesa, desafortunadamente. Pero en fin, nos tenemos que ir. Espérenos después de este corte. Bueno, y el Instituto Nacional Electoral confirmó la semana pasada lo que comentamos a su vez hace 8 días, de un dictamen que perdona, digamos, quitar el registro al Partido Verde, como lo habían solicitado 180,000 abajofirmantes, que evidentemente es cierto, no les hacen caso. Sí les hicieron caso para atender el asunto, porque lo que esta carta de Ciudadanos solicitaba era, sí, solicitar el registro, quitar el registro, cancelar el registro al Partido Verde, de acuerdo a lo que la ley estipula, pero lo que esperábamos era que si no se lo iban a quitar, como suponíamos, que nos explicaran bien las razones de por qué no, y que nos dijeran cuál era el umbral, es decir, en qué condiciones sí se le quitaría el registro a un partido a partir de lo que esa ley dice. Bueno, las razones que ofrecieron para no quitar el registro son verdaderamente absurdas, son contradictorias completamente, no se pueden creer a veces, y también de alguna manera implicaron, aunque no lo dijeron de esa forma, es decir, en qué condiciones sí se quitaría, y entonces hicieron la comparación con uno de los partidos vascos que le quitaron el registro por vínculos con el terrorismo, es decir, en actos de terrorismo o de afrenta directa a la democracia, es decir, golpes de Estado, etcétera, pues ahí sí se le quitaría el registro. Pero claramente el espíritu de la ley que dice se les puede quitar el registro cuando la violan sistemáticamente no es ese. Es decir, cuando infracciones a la ley, que no son este tipo de cosas, no son ataques terroristas, no son bombas a los rivales, sino cuando estas infracciones a la ley electoral sean recurrentes, sean cotidianas, sistemáticas, que se vea que son parte de una estrategia que se demostró, y el tribunal dijo, sí, son parte de una estrategia, entonces se debe de quitar el registro. Y hubo muchísimos argumentos absurdos al respecto. Yo creo que vale la pena tener en cuenta las razones
que ofrecieron los que votaron a favor de no quitar el registro. Que fueron 4 de 11. Sí, 4 dijeron que sí había que quitarlo y 11 y 7 que no. No, pero yo estoy hablando de las razones que ofrecieron los 7 en boca del presidente Lorenzo Córdoba, estimado amigo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que expresó una tesis que está muy contradicha por otro de los consejeros que publica un artículo, que es Javier Santiago, en Reforma, dando una serie de razones muy bien fundadas, jurídicamente sostenibles y políticamente también sostenibles, para haberle quitado el registro al Partido Verde. ¿Cuáles son las razones que invocó Lorenzo Córdoba, a quien yo escuché en un programa en el que participaron 3 compañeros nuestros de Canal 11, Ricardo Rafael, que está en otro programa, Leonardo Curcio y María Amparo Casar, que lo recibieron en la estación, en el programa de radio que dirige Leonardo Curcio? Allí la exposición que hizo Lorenzo Córdoba, es que había que tomar el contexto, porque inventan una forma de quitar responsabilidad con lo que se llama una causal extrema, una posición extrema, que es de combatir la democracia o de ir contra el sistema constitucional, invocando casos que están en el contexto de España o de otros países, de Turquía, como puede ser el de Erri Batasuna, al que ilegalizaron porque pues estaba apoyando a ETA, estaba financiando incluso y encubriendo, etc. Bueno, ahí había una razón que era muy de España, pero en nuestro contexto, esta violación sistemática, esta violación que yo diría, pues tiene, además de sistemática, un cinismo que entraña violar y volver a violar, y a pesar de una orden de que suspendan cierto tipo de propaganda, continuarla diciendo no nos importa esto, es algo que violenta la democracia en el fondo. Entonces, la excepción que están invocando, la excepción del contexto, no es del contexto mexicano, que es la ley que se está aplicando, es la ley mexicana, no la ley de España, no la ley de otros lados. Y estamos en un caso extremo de violación. Y luego decir que porque no se lo quitaron al PAN cuando entró los amigos de Fox, o no se lo quitaron al PRI cuando entró lo del Pemex Gate, es equivalente a no quitárselo ahora al Verde, cuando estamos en un momento totalmente distinto y la proporción de la sistematicidad en la violación es mucho mayor y exhibida jurídicamente por todos los medios, ¿no? Me parece que es absurda la... Y el contexto, sí, no es Erri Batasuna, es el contexto histórico mexicano donde la pobre democracia mexicana, que no ha tenido muchas oportunidades, empezaba a tener algunas cuando el IFE se comportó más o menos como lo que se suponía que debía de ser, una autoridad que defendía al ciudadano, el derecho del ciudadano a su democracia. Este INE de ahora vuelve casi a los tiempos anteriores a ese pequeño momento en que se creyó que sí podía haber democracia. El INE de ahora ya quedó clarito, es representante de los partidos. La ciudadanía se puede ir a pasear y llegar en otro día. El verde es necesario para el PRI es necesario para la presidencia. En la estructura de poder dice este partido, que es una aberración como partido, nos es indispensable. Y por lo tanto, no solamente le perdonamos la violación a la ley, yo me sospecho que se hizo con autorización desde arriba lo de violar constantemente la ley para tener esa parte que le faltaba al PRI, esos cuantos porcentajes, 5, 6, 7% de votos, para tener comodidad en el Congreso. Entonces, lo que tenemos ahora no es simplemente un bache, es que ya se deshizo la idea de esta estructura tan fantástica que hubiera podido ser un IFE decente, que ya no lo fue al final, y un INE que ya no tiene ninguna relación con lo que debió de haber sido su papel. Desperdiciamos dinero, tiempo, en un contexto de una democracia muy débil.
nos atacaron la democracia débil. Es el equivalente a atacar o al ataque armado en otras estructuras. El bloque que votó para salvar al Partido Verde son dos bloques. Uno abiertamente ligado al PRI y al Verde, que encabeza Marco Antonio Baños, y el otro son 3 colegas, y lo cual crea una situación un poco incómoda, porque no, son colegas con los que hemos convivido, intercambiado ideas en debates, pero pues hay que mencionarlos y voy a permitirme hacer una interpretación crítica. Se trata de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Benito Nasif, los 3 doctores, los 3 intelectuales muy sofisticados, y eso es importante porque en el mundo de la academia priva la razón y por tanto se tiene que defender con evidencia lo que uno argumenta y se tiene que estar dispuesto a dialogar con los que piensan diferente en el momento justo. Y lo que no hicieron estos 3 colegas fue debatir en el momento justo. Es decir, la petición de que se le quitara el registro al Verde sale en abril y llega a 160 y tantos mil firmas y es rebatida en un primer momento por otros colegas cercanos a estos 3, a este trío. José Waldenberg, por ejemplo, que saca en el periódico Reforma una crítica diciendo al Instituto Electoral no le corresponde juzgar que violen la ley, que sean los electores. En esencia ese es el argumento que fundamentan. Desde abril hasta el momento de la decisión no vuelven a expresar nada. Se callan. Lorenzo Córdoba tiene el gesto de poco respeto hacia colegas de decir, son berrinches o escándalos de la galería, como diciendo esas firmas no importan, los que importamos somos lo que nosotros pensemos. Llamo la atención porque a mí me pareció francamente incomprensible. Incluso la revista Nexos, la estuve revisando, no saca absolutamente nada sobre este tema, guardan silencio. Lo menciono porque ellos forman parte de esa corriente de amigos que se agrupan en torno a la revista, tienen el derecho, es legítimo, no lo estoy criticando por eso, sino por su negativa a discutir abiertamente. Y ahora sí salen a escribir y a ir a foros a justificarse, cuando ya es irrelevante que se justifique, no nos sirve de nada, porque el Partido Verde va a seguir cometiendo ilegalidades, va a seguir abusando de la ley, sabiendo que ya fue salvado por 7 consejeros, 4 de los cuales son el bloque del PRI. El bloque del PRI y 3 de los cuales que están asociados al grupo Nexos. Pero perdón, ¿no me permites agregar un asunto en relación con una argumentación que hizo Lorenzo Córdoba en este programa que dirige Leonardo Curcio? Es que invoca los casos de Pemex Gate y de amigos de Fox como casos en los que no se quitó el registro. Pero es que no podían entonces, jurídicamente hablando, la causal para pérdida del registro es puesta después, en una reforma muy reciente, de tal manera que tenían que haber aplicado la ley como está, no como estaba en los tiempos de amigos de Fox o del Pemex Gate. Allí no podían, y ahí valía un poco más la tesis de Waldenberg en el sentido de que resuelvan si el registro o no, los electores ya en las urnas y digan, este es un partido fachoso, etcétera. Va para afuera. Es una de las muchas contradicciones que hay en esta argumentación, pero otro argumento que me llamó mucho la atención es, miren, como estas faltas las cometieron los dirigentes del partido, si le cancelamos el registro con esta aplicación de la ley, a los militantes del partido les estamos afectando sus derechos de militancia, de asociación, sus derechos humanos que son por encima de todo. Sí, bueno, pero pues es el partido en conjunto, pues ni modo, porque entonces sería exonerar, digamos, a cualquiera que cometa un delito, lo que sea, porque pues es que sus hijos y sus hermanos tienen derecho a que no les metas a la cárcel a su papá, algo por el estilo. Es decir, por proteger los derechos políticos de los militantes, que ellos no cometieron las infracciones, sino los dirigentes, entonces no les podemos quitar el registro, aunque estén en las causales de la ley. Absurdo, desde luego, pero regresamos al último segmento.
Vamos ahora a un tema internacional, pero que nos es muy importante porque se produce en el área latinoamericana, que es nuestra área cultural, política, en la que está ubicado México. Es el caso de Brasil, en donde día con día aumenta la actitud crítica de la población respecto del gobierno de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff es una gobernante que viene de una vieja lucha, habría que reconocerlo, de una lucha que incluso optó por las armas para defender los intereses generales del pueblo brasileño. Tal vez por eso es importante decir que no merece Dilma este destino que está proyectándose, porque muchos están pidiendo ya su renuncia, su salida del gobierno. Pero es que el gobierno brasileño, y específicamente un partido de izquierda como el PT, el Partido de los Trabajadores, ha incurrido ya en una serie de faltas tan graves en cuanto a corrupción, contratos mal hechos, conflictos de interés, y están dejando a la población al margen, sin protección, porque los intereses que se están afectando son de bienes que corresponden a toda la nación. Eso es lo que digo que puede compararse con México. Y entonces la población está teniendo una reacción muy severa, muy fuerte. Hay manifestaciones, ahora vienen en todos los periódicos las multitudes que se pronuncian contra el gobierno de Dilma Rousseff y pidiendo su salida, lo cual pues es un tema que debe hacer lo que decían en aquel viejo adagio de si ves las barbas, esas sí me salen, de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo creo que la remojada sí nos corresponde a nosotros porque hay una buena cantidad de similitudes. Brasil tiene ahora una economía que pasó de exitosa no hace mucho por la exportación de productos agrícolas, por ejemplo la soya, a quedarse pasmada y ahora viene en caída y vertiginosa. México no tiene esa misma caída, pero su economía sigue siendo una economía que no crece. Tiene la evidencia de la corrupción en Petrobras, en particular. Bueno, México tiene evidencias de corrupción en Pemex desde hace muchísimo tiempo y evidencias de corrupción en todos lados. En la prensa de hoy viene la Universidad del Estado de México. El Estado de México parece ser un catálogo de corrupción. Tenemos entonces una promesa no cumplida en lo de la economía, una economía que no da los empleos y las oportunidades que se desean. Evidencia de corrupción. En Brasil salen a la calle, piden, como dices tú, Francisco José, quizás sea injusto para Dilma, pero para el conjunto de la clase política piden la cárcel. Tienen un juez que ha sido, eso sí no lo veo yo aquí en México, el equivalente, que se porta a la altura y los mete a gentes importantísimas, peces gordos, esos que se nos prometieron aquí y que siguen nadando tan tranquilos. Entonces, y engordando. Yo veo a Brasil dentro de su crisis, lo veo mejor que el caso mexicano, porque quiere decir que su sociedad sí tiene la capacidad de reaccionar. Y si a ese mar de corrupción se le pone por el otro lado una sociedad despierta, creo que hay un grado de optimismo a la hora de examinar a Brasil que no lo veo en el caso mexicano. Claro, por cierto, también hay casos muy claros de tránsito de la guerrilla a la política y de tolerancia a la corrupción. Menciono a Jesús Zambrano, al que lo apodan el tragabalas porque le dieron un balazo en la quijada, sobrevivió, lo sabemos. Bueno, él fue presidente del Partido de la Revolución Democrática y escuchó una y otra vez la evidencia sobre la corrupción de Mauricio Toledo, quien fuera delegado en Coyoacán del Distrito Federal, y en lugar de castigarlo, de hacerlo a un lado, en fin,
lo nombran candidato asambleísta y lo veremos con fuero los próximos 3 años haciendo negocios al amparo de los chuchos. Es decir, para ligar y seguir con el mismo argumento de Lorenzo, lo lamentable en México no es que haya corrupción, sino que no haya castigo para los corruptos, porque ni los partidos los castigan ni los jueces, y lo acabamos de ver con el Instituto Nacional Electoral y el Verde. Todos sabemos, hay evidencia que son corruptos, vamos, sobre eso no hay ninguna duda, y sin embargo el Verde les permite seguir incurriendo en actos de corrupción, así como los chuchos siguen permitiendo que Toledo corrompa todo aquello que toca. Es tal vez el aspecto más desesperante, y a lo mejor la sociedad no protesta porque pues nos quedaríamos solos, sin políticos, sin gobernantes. Mejor. Que no es que tendrían que irse todos necesariamente, sino que sí haya más castigo. El 95%. Sí, es que ese es el problema. Se O sea, vayan. los partidos ya sabemos todos en general, de una manera o de otra, pero protegen a sus propios militantes cuando están incurriendo en corrupción. Entonces, de ahí no va a venir, de ahí no va a venir. Tiene que venir la presión de la sociedad. Pero la sociedad en México efectivamente es excesivamente tolerable a la corrupción. No parece ser un tema, a veces parece que sí es un tema que le importa, pero luego lo deja pasar, y no exige y no presiona en la dimensión que se requiere. Y esa es la diferencia que estamos viendo con Brasil. Pero además Brasil de todas maneras ha castigado más su respectiva corrupción en los últimos años, digamos, que ha tenido democracia. Bueno, sí, claro. Es decir, ha habido procesamiento incluso a presidentes, ¿no? Color de mel. O sea, muchos países latinoamericanos que también padecen de niveles elevados de corrupción, sin embargo han tenido mecanismos más eficaces para atacar esa corrupción, para penalizarla en contra de la impunidad, y entonces pues se empiezan a separar de nosotros en ese sentido. Sí, hay corrupción acá, corrupción, sí, pero ahí sí llaman a cuentas a los dirigentes, a los responsables, y han llegado en muchísimos casos en América Latina a llamar a cuentas a un presidente o expresidente. Aquí eso se ve lejísimos. Yo creo que voy a volver a incurrir en esta hipótesis, otra nueva hipótesis también tirada de los pelos. Y es que una buena parte de la sociedad mexicana está ya corrompida. Cuando el Mayo Zambrano le contesta a Julio Scherer, a nosotros no nos pueden acabar, porque hay cientos de miles de personas con nosotros, en empresas que lavan el dinero, en personas que están inodadas o vinculadas a diversos crímenes tan lacerantes para la sociedad, como es el del secuestro, el del trato de personas, el del trato de armas, el de la violación, el de los crímenes a las mujeres. Estamos ante una sociedad que está en gran medida corrompida. Esto me explica a mí, y esa es mi hipótesis, otra vez tirada de los pelos, ¿por qué no salen a las calles a manifestar como lo hacen en Brasil? Porque están metidos en el ajo. Muchos miembros de la sociedad mexicana están coludidos. Había una, por ejemplo, ahora me rebates, mi estimado Sergio, pero había un cálculo de que un porcentaje muy alto, cercano al 40% de las empresas, estaba coludidas en lavado de dinero, de distintos delitos. Bueno, es una afirmación bastante, pero esto habla de la sociedad, y es la sociedad la que está protegiendo en gran medida al narcotráfico y encubriendo de alguna forma, porque no sale a manifestar, me refiero. Porque no Mira, sí te voy a rebatir porque ¿sí? La evidencia no lo demuestra. Es decir, sí muestra que ha crecido la tolerancia a la corrupción, pero no que los ciudadanos corruptos sean mayoría. No, de hecho es clarísimo que la mayoría siguen siendo a los que nos repugna la corrupción, sobre todo la corrupción de los que están en un cargo público, pero esta mayoría es silenciosa porque no se logra expresar por muchos motivos, porque incluso cuando se expresa, regreso al tema, 160,000 ciudadanos nos dimos a la tarea de firmar para pedirle al INE que estudiara al Verde. Nos responde con una sarta de incoherencias, incongruencias,
para mantener el registro del verde. ¿Cómo se sentirán esos 162,000 ciudadanos que firmaron burlados porque no se les escuchó, no se les atendió? Bueno, ese es el problema. No tenemos jueces adecuados. Pero ¿cuántos millones de votos votaron por el verde y están coludidos con ¿Y el cuántos verde? de esos votos fueron comprados en Chiapas, por ejemplo? Bueno. ¿Cuántos de esos Son votos fueron resultado engañados? de No. las trampas, sí. Vamos, porque Yo no aquí- dudo de que la mayoría sea contraria a los actos de corrupción. Digo que hay una proporción muy alta de la población que es un Pero si la lastre. mayoría no está metida en la corrupción, ¿por qué no sale? ¿Por qué tarda tanto en manifestarse? ¿Por qué cuando lo de Iguala y Ayotzinapa salimos un tiempo y luego se nos ha olvidado? Bien, vamos a tener que seguir dialogando sobre este tema tan difícil. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano.